La sociedad actual se desarrolla en medio de los avances tecnológicos, científicos y productivos que influyen de manera directa en el pensamiento y actuar de los individuos. Ante estas situaciones, la sociedad necesita tomar conciencia de qué tipo de ciudadano espera formar y además qué tipo de competencias tiene que promover a través del sistema educativo. Para ello, es preciso que se unan Estado, sector productivo, gestores académicos, profesores y comunidad en general para que se cuente con bases sólidas en la economía, política y la parte administrativa, así como con las herramientas para formar competencias elementales tales como el conocimiento personal y social, la autoevaluación, renovación, solidaridad, identidad local y mundial, el aprender a aprender, la convivencia, enfrentar la complejidad, conciencia del deterioro ambiental y habilidades para la producción científica que se reflejarán en ciudadanos comprometidos con la paz y la igualdad. La educación emerge como herramienta y es el entorno por medio del cual se debe inculcar y despertar la curiosidad. Se debe implementar y posicionar como elemento preponderante la crítica constructiva. Es considerado un derecho universal para todos los niños, niñas y adolescentes, tal como se consagra en la Convención sobre los Derechos del Niño, Naciones Unidas 1989. Todos los estados se comprometen a erradicar el analfabetismo. Es un derecho humano inalienable cuyo impacto es positivo en el desarrollo integral de todas las personas. Se capitalizan créditos sociales y económicos que permiten una apropiada implementación y desaceleración del crecimiento o inclusive reducir en el ciclo de pobreza. Se considera la educación como una ciencia en constante evolución con las exigencias del mundo contemporáneo. ¿Sabes qué es la demanda de educación? Es el conjunto de aspiraciones, deseos y necesidades de los ciudadanos en cuestión de educación. Existen dos tipos, la social y la individual. La demanda a nivel social está fundada en la idea de que la educación es un bien para la sociedad. Se formula para satisfacer necesidades sociales. Esta demanda tiene a la educación como inversión. La demanda individual está fundada en los derechos humanos y en el interés del hombre por formarse, por mejorar, por invertir en su desarrollo. Tiene la educación tanto como inversión como consumo. Pero, ¿por qué se produce la demanda educativa? Se produce tanto por necesidades económicas como políticas, creando así una necesidad objetiva o social de educación, que unida a otra necesidad subjetiva o individual, hacen que la educación se desarrolle y responda en sus tendencias a la satisfacción de los niveles de aspiración existentes en una sociedad, donde intervienen motivaciones personales, pero no menos orientaciones normativas o de carácter colectivo. Los niveles de aspiración, que son a su vez impulsos de acceso social, no dejan de estar determinados por condiciones objetivas y por vigencias sociales tradicionales o nuevamente formadas. El análisis de la Constitución de los niveles de aspiración objetivas es quizás el modo de plantear con mayor rigor científico el problema de la determinación social de la demanda educativa. Sucede además que no solo hay una determinación social de la demanda educativa a través de los niveles de aspiración, sino que la estructura social infiltra o influye en lo que se ha llamado inteligencia nacional. Su magnitud y distribución y el éxito que un individuo pueda alcanzar con la educación recibida. En sí, la educación de hoy en día exige la construcción de nuevos conocimientos, poner más énfasis en experiencias de aprendizaje reflexivo y crítico, en proyectos de investigación, no solo copiar la información escrita. Se busca una educación que sea capaz de aprender por medio de indagación, recoger y recortar información y diversas fuentes, manejar criterios, instrumentos y metodologías que nos llevan a la información confiable. De igual manera, se espera que la educación permita organizar información y compartir a través del diálogo o por medio de las redes sociales y dar soluciones originales a los desafíos actuales.
Como sociedad, necesitamos sumar y completar experiencias, saberes y perspectivas diversas para crecer y enfrentar desafíos, practicando el respeto entre todos. De igual manera, la sociedad demanda promover entre sus estudiantes el conocimiento de las diversas culturas que integran la sociedad a la que pertenecen, pero sobre todo en el intercambio de valores, experiencias y perspectivas, logrando así un aprendizaje mutuo. Otro aspecto importante es la democracia, y en la sociedad como en el aula mismo, por lo que se busca una escuela democrática en su organización, sus procedimientos para tomar decisiones y manejar conflictos cotidianos, donde todos pueden opinar, participar y autorregularse, de tal forma que sean capaces de manejar adecuadamente los conflictos de la sociedad. Las características laborales de la sociedad actual demandan personas reflexivas, de pensamiento crítico y flexible, con capacidades de adaptación en cualquier situación que se enfrente, capaz de aprender sobre la marcha, de manera autónoma y encontrar soluciones a los diversos retos y adversidades que se enfrentan. Prácticamente en todo el mundo se ha dado este desarrollo, tanto de la necesidad como de la demanda de educación, e incluso en el sector de la educación informal. Partimos de la idea de que toda persona desea vivir en un país más desarrollado, que haya solucionado los niveles de pobreza y desempleo, mejor ubicado en el contexto internacional y con un rumbo a una sociedad del conocimiento. Lograr tales propósitos requiere concebir la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura como los pilares de la transformación de la sociedad y atender todas aquellas necesidades que nos aquejan. Comprendemos como necesidad toda aquella manifestación espontánea de aspiraciones individuales o familiares. Son la expresión de las tareas objetivamente determinables que una sociedad requiere en un momento dado cubrir o satisfacer. Repercute directamente en las necesidades del sistema educativo y son denominadas necesidades educativas. Necesidades determinadas por la estructura económica. El educador se ha dado cuenta de que tiene que formar para una sociedad determinada, la que conocemos hoy con el nombre de sociedad industrial, es decir, de estructura actual o moderna. Por su parte, el economista se ha percatado de que sus planes de expansión o de desarrollo económico tiene que contar con el factor humano, sea como objeto de inversión o como sujeto de realización de los programas proyectados. Es un hecho la gran escasez de los recursos humanos y la penuria de los mismos. Esta situación está presente en los países en desarrollo y hasta en los más avanzados en su estructura industrial. La carencia de técnicos de investigación y de administradores de alto nivel es objeto hoy de idéntica preocupación en todos los países. Todo lo anterior supone la necesidad de perfilar una estrategia de desarrollo con una estructura económica sólida que permita dinamizar la participación, sobre todo de aquellos sectores que manifiestan menores niveles de progreso relativos con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Necesidades exigidas por la cohesión social. Estas necesidades siempre han sido asumidas por la educación,
se conforma de la transmisión a las generaciones jóvenes por las generaciones adultas de un determinado patrimonio cultural, y por otro lado, el papel que esa transmisión juega en el mantenimiento de la cohesión social de una sociedad dada. En los países modernos, una de las formas en que se concentra esa necesidad es la preparación del ciudadano para el mantenimiento de toda sociedad. Necesidades derivadas del ideal educativo. El esfuerzo pedagógico que acompaña paso a paso en el desarrollo de la civilización se ha traducido siempre en un cuerpo doctrinal, cuyos grandes momentos todavía perduran hasta hoy. Siempre ha tenido como meta la formación del hombre en cuanto a personalidad autónoma y creadora. Por ende, las aspiraciones coinciden con las necesidades económicas y de cohesión social. Todos los niños requieren ser educados en escuelas que les aseguren aprendizajes relevantes y los preparen para la vida. Resulta ineludible la responsabilidad de garantizar a todos los niños y adolescentes una educación básica de excelente calidad. Para alcanzarla, hay que actuar en varios frentes: mejorar la infraestructura, orientar el trabajo del magisterio, promover la inclusión de los niños con necesidades educativas, usar la tecnología, fomentar la autonomía, el razonamiento crítico, promover la cultura de la salud y el deporte, propiciar la investigación para obtener información y utilizarla para que sepan comunicarse, inculcar la cultura de la paz y los valores, entre muchos más aspectos. Y muy importante, la calidad de la docencia. El profesor es la figura clave que determina qué también aprenderán los niños. Es la figura modélica del aula y ha de contar con las competencias y habilidades para desempeñar de la mejor manera su labor y propiciar una educación de calidad e integral. Los servicios educativos. La demanda y los requerimientos de las necesidades se satisfacen por los sistemas educativos, que adquieren en este caso el carácter de actividades complejas dentro de una sociedad. Resulta por eso que todo cumplimiento de servicios se traduce por relaciones funcionales dentro de una u otra forma de organización. Primeramente se encuentran los servicios educativos como organización. Las organizaciones pueden estar influidas por determinantes sociales de un modo positivo o negativo. Por lo tanto, cuando la organización excede o se adelanta lo requerido por las demandas y por las necesidades, se encuentra el hecho de una sobreorganización que trae como consecuencia un grave desequilibrio funcional. Estos casos surgen cuando la política educativa de los países subdesarrollados crea situaciones que no pueden ser satisfactoriamente atendidas y que van desde el aspecto material, de la construcción de escuelas o edificios de enseñanza, hasta los diversos planes en el campo de la investigación que exceden las capacidades personales disponibles. Asimismo, se presenta cuando existe una rigidez de tipo administrativo que hace inflexible o inadaptable la organización educativa. En cuanto a los países más avanzados, al contar con una excelente economía, mayor tecnología, excelente infraestructura y mejores sistemas educativos, la sobreorganización se ve manifestada en la excesiva pedagogización de sus sociedades. El carácter organizativo de los servicios educativos. Este hace referencia a su rendimiento, ya que se trata de sociedades funcionales que corresponden o deben corresponder a la prestación o al mérito. En
En este sentido, no existe ningún sector que pueda escapar a la rendición de cuentas en lo que respecta a la medición del funcionamiento y el rendimiento de una sociedad, ya que el mantenimiento o incremento de su productividad será la meta en general. A pesar de ello, existen sectores sujetos a viejas tradiciones que se resisten a la plena aceptación de esa idea. Uno de ellos es el sector intelectual. En este sector se incluyen las tareas del pedagogo, ya que al educador le repugna en un principio ajustarse al criterio de incremento de su productividad, primero por ser ajeno a las convicciones y segundo por las dificultades para medir o cuantificar su labor. Sin embargo, como en toda tarea intelectual espiritual, la tarea del educador pasa por momentos de contingencia que solo a la larga le permitirán valorar sus resultados, así como insertarse en una organización que le permita medir de alguna manera el incremento de la productividad. Toda tarea de planeación educativa tiene que pasar por dos áreas. La primera constituye la sociología del maestro y la segunda la sociología del aula. La importancia del primer campo radica en la toma rigurosa de la conciencia del estatus del maestro dentro de una determinada sociedad, por lo que no basta con la fijación de metas y la determinación de necesidades, si el magisterio es incapaz de cumplir lo que de él se pide. El segundo campo, la sociología del aula, se encuentra en un estado de mayor madurez y puede ofrecer un conjunto de hipótesis que solo exigen ser puestas a prueba por las investigaciones empíricas en los distintos medios nacionales. Entre las cuestiones que más interesan al mundo contemporáneo se encuentran primero conocer lo que significa la composición social de la unidad escolar para el rendimiento de la misma y segundo, hacer frente al hecho de la presencia de una unidad escolar de diversos niveles de capacidad de los elementos que la conforman. Como hemos visto, la educación es uno de los factores más influyentes para el avance y progreso de los países, la sociedad y particularmente de las personas. Esta a su vez ha adquirido mayor importancia debido a los avances científicos y tecnológicos que día a día van surgiendo. Es un hecho evidente que tiene como prioridad impulsar la formación del ciudadano deseado, es decir, un individuo dotado de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan subsistir dentro de la realidad compleja a la que se enfrenta, de tal forma que se construya una sociedad productiva y se mejoren las condiciones de vida. Hay que tomar en cuenta que muchas veces la educación se ve limitada en su función, debido a que la misma sociedad es quien se opone a ella y por consiguiente obstaculiza su crecimiento y desarrollo, aumentando los niveles de desigualdad y pobreza, así como las necesidades que aquejan a la humanidad. Por otra parte, la educación se considera un proceso a través del cual se pretende enseñar a todos los individuos que conforman el país a desarrollarse en una vida laboral exitosa, al mismo tiempo que sean capaces de satisfacer sus propias necesidades. En resumidas cuentas, somos el presente y el futuro de nuestro país. El cambio más importante comienza con lo que somos y hacemos por él. Está en nosotros mismos la posibilidad de crear un mundo mejor. Por lo tanto, tenemos que modificar nuestros pensamientos y ser una sociedad que quiera avanzar con los recursos que contamos sin conformarnos o detenernos.